Quisiéramos también, junto con agradecer a quienes hacen posible la Dirección de Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Católica, quisiéramos agradecer también a Radio María, que va a transmitir este encuentro especial en relación a conozcamos más al Papa León XIV. Y nos interesa eso porque aunque lo vimos ayer y como que de inmediato despertó simpatía, también queremos como aprovechar de estar con personas que lo han conocido en distintos ámbitos, que nos pueden contar más de él y em, con los que nos van a ayudar a comprender a qué nueva iglesia o a qué continuidad de la iglesia vamos a ir viendo. Entonces, quisiera presentarles a la totalidad de quienes nos acompañan hoy día y después les voy a ir dando la palabra. La idea, por si acaso, para que estén también tranquilos todos los que nos están viendo, es que este encuentro no demore más de una hora. Y en ese sentido, me toca a mí como moderadora tener que interrumpirlos eventualmente si es que fuera el caso. Entonces, se encuentran con nosotros tres personas muy destacadas en sus profesiones. Partimos con un destacado abogado peruano que fue fundador del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa y que fue además su presidente hace muy poco. José Antonio Calvi es un abogado que se ha dedicado, ha tenido muchas profundizaciones en derecho canónico y se ha dedicado a asesorar entidades religiosas, pero también a la Conferencia Episcopal Peruana, y en ese contexto conoció al hoy Papa León XIV. Correcto. Gente, vamos a tener que acostumbrarnos a esto. Después les quiero presentar a María Elena Pimstein. Ella es directora, es abogada también, es directora del Centro UC, Derecho y Religión de la Facultad de Derecho de la Católica. Ha trabajado toda su vida en ámbito canónico, ha sido secretaria general de la Facultad de Derecho de la Católica y también en eso, en el fondo, hace clases de derecho canónico y por lo tanto también es de las personas interesadas en todo este ámbito, aunque ella y yo somos las que no conocemos todavía al Papa León XIV. Y tenemos también con nosotros a Valeria López. Valeria es abogado, es profesora también de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho de la Católica y es la presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Canónico, aunque probablemente le encuentren un dejo de acento argentino, pese a que los argentinos creen que ya es totalmente chilena. Y también es secretaria adjunta de la Conferencia Episcopal de Chile y además es miembro del grupo del Sínodo, en el fondo Madre Sinodal se dice. Es integrante del Sínodo y en ese contexto le tocó compartir mucho con entonces el cardenal Prevost y hoy en día el Papa León XIV. Les contaba entonces que voy a dar primero una ronda de 7 minutos en las que José Antonio y Valeria nos van a contar en qué contexto conocieron al Papa León XIV y qué características de él destacarían. María Elena nos va a dar la misma impresión, pero desde un lado más externo, en el sentido de a través de sus primeros mensajes y del recorrido también que él tiene dentro de la iglesia. Entonces partimos contigo, José Antonio, que fuiste el que lo conoció en Perú y que a lo mejor nos puedes decir, ¿es peruano o es americano el profesor, el Papa Nuevo? ¿O es norteamericano? ¿Cómo partirías tú con esto? Bueno, gracias, Amita, por la oportunidad, el solo vernos las caras ya me hace muy feliz. María Elena, Valeria, después de tantos años que no nos vemos. Sí, la verdad, en primer lugar, una emoción muy fuerte. Antes de contarles un poquito mi experiencia con el ex Monseñor Prevost, hoy Papa León XIV. Algo en mí ayer, al momento de la fumata blanca, siendo una fumata blanca tan pronta, mi esposa me escribe y me pregunta, ¿qué onda? ¿Tú qué crees? Y yo le dije, mira, he sido tan rápido que solamente pueden ser dos, Parolín o Prevost. Esa fue mi respuesta y está escrito. Y después, mientras esperaba
el anuncio, decía, y si es Monseñor Roberto, que sería realmente una cosa muy, muy, muy grande para Latinoamérica. Me preguntas, Anita, si es latinoamericano, es americano. Eh, en la Conferencia Episcopal Peruana yo he tenido dos periodos de ser el director de asesoría jurídica de la Conferencia Episcopal Peruana. El primer periodo fue en el año 94, cuando recién salía de la universidad y no sabía ni que existía el derecho canónico ni el derecho eclesiástico, la realidad. Y esa fue mi primera experiencia laboral profesional. Y en ese entonces, yo estuve del 94 al 2002 en ese primer periodo, y luego en el periodo del 21 al 23, 2021 a 2023. Y en ese primer periodo, la mayoría de los obispos eran extranjeros, la mayoría de los obispos. Perú tenía en ese entonces 45 jurisdicciones eclesiásticas, 45 obispos, hoy día tiene 46. Y, digamos, era muy normal eh, conversar con los obispos y la gran mayoría de ellos eran españoles, italianos, norteamericanos, ¿no? Eh, para que los que nos están viendo sepan, en el Perú hay dos misiones agustinas muy, muy, muy fuertes. Una es la misión agustina española, que tiene un lugar de misión concentrado en el Vicariato Apostólico de Iquitos. Eso es en la selva peruana. Y el otro grupo agustino importante de misión está en el norte del Perú, en la prelatura de Chulucanas. Chulucanas es una provincia de la sierra del departamento de Piura, y ahí los agustinos norteamericanos, tienen un trabajo misionero impresionante. Ahí llegó el padre Roberto Francisco Prevost en el año 85. Yo lo he conocido después, ya siendo él obispo de Chiclayo y como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, como segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, y como miembro del Consejo Permanente, ¿no? Él, en Chiclayo, siendo él además canonista, tiene un equipo de gente desde que entró como administrador apostólico y como arzobispo y como obispo, que maneja todo el tema legal. Pero en la conferencia episcopal sí nos hemos visto varias veces, y en las reuniones del Consejo Permanente, en donde normalmente al abogado lo invitan para conversar temas de derecho. Y él, como canonista que era, siempre, evidentemente, su participación era sumamente acertada. Si me preguntas eh, en realidad no es que lo conozca mucho, pero de lo que lo he conocido a Monseñor Prevost, un tipo, primero, antes que nada, una gran persona, un tipo realmente muy carismático, muy querido. Yo he estado en contacto con amigos míos que viven en Chiclayo, que han compartido con él y ratifican la impresión que yo siempre he tenido. Primero, una gran persona, un pastor espectacular, muy cercano a la gente, muy cercano a la gente. Pero por otro lado tenía ese ese conocimiento doctrinal y teológico impresionante. Él fue prior general de la Orden de San Agustín. O sea, no cualquier sacerdote llega a ser prior general de una orden religiosa tan importante como la Orden de San Agustín. Y si a eso le agregamos eh, su conocimiento de derecho canónico, de verdad que las charlas con él siempre fueron sumamente productivas, sumamente productivas. Eh, Creo que estamos en el No, tiempo. te quería preguntar otra cosa. En esta afabilidad, te cuento que yo, bueno, estoy en Roma, a pesar de que esta noche lo puse de día para aparentar. Eh, pero te cuento que yo lo vi en una de estas misas por el funeral del Papa, o sea, Ujú, después del funeral del Papa.
y pregunté quién era porque lo vi saludar a la gente de manera muy amable, o sea, deteniéndose con cada uno. Y por eso capté quién era como figura, digamos. Lo había escuchado de nombre, pero me dio la impresión también que en Chiclayo hubo mucha pena, digamos, o tristeza más bien, cuando él partió a Roma. ¿Tú verificas eso? Sí, Fue... absolutamente. Sí, bueno, Porque yo fue muy estaba, tierno ayer en el referirse a su pueblo de Chiclayo que le no, enseñó no, también a ser muy emocionante, obispo. muy emocionante. Yo estaba en la conferencia episcopal cuando el Papa Francisco lo nombra prefecto del dicasterio y parte para Roma. Evidentemente, para mí personalmente era pues todo un honor que uno de nuestros obispos peruanos esté dirigiendo un dicasterio tan importante. En un primer momento, evidentemente, no me puse a pensar en los chiclayanos y lo que sentían de haber perdido a su pastor, ¿no? Y esto lo he conversado después con amigos y amigas mías chiclayanos. Para ellos fue un duelo que tuvieron que pasar, porque realmente se llevaban a una persona muy cercana y que además manejó el tema de la pandemia con ellos de la mano de una manera muy paternal y muy pastoral, súper cercano. Qué Y eso bueno. lo conoce poca gente. Sí, pues, por eso te tenemos acá, José Antonio. Quiero aprovechar de comentar que el Dicasterio de los Obispos es el órgano dentro de la Curia Romana, dentro de los colaboradores en el aspecto administrativo de cada papa, que nombra a los obispos de cada parte del mundo. Y en virtud de eso, no solo de hacer las consultas y después hacer la selección, pero en virtud de eso tiene que trabajar estrechamente con quien es el papa, o sea, a Monsieur Prevost en ese minuto le tocaba ir todos los sábados en la mañana a visitar al Papa Francisco. Ese es el nivel, en el fondo, que tiene un prefecto de un dicasterio para los obispos. Valeria, tú tienes otra experiencia, tú tienes una experiencia de trabajo cotidiano en el fondo, pero temporal, con quien ahora es el Papa León XIV. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les cuento un poco mi experiencia y como decía Ana María, se dio en el contexto de la primera sesión de la Asamblea General del Sínodo en octubre del año 2023. Yo fui como miembro, digamos, entre los no obispos, primera vez que los laicos, hombres y mujeres, llegamos a una asamblea del Sínodo de los Obispos con derecho a voz y voto, así que ya eso para mí era una emoción enorme y estábamos organizados para trabajar durante un mes en grupos pequeños de trabajo, además de que obviamente había plenarios en la asamblea, estos grupos llamados círculos menores, uno iba rotando. Pero había un grupo que se repetía, que era el del módulo introductorio, un tema de sinodalidad, que después volvía a reunirse para las conclusiones. Y en ese grupo me tocó compartir con el ahora Papa León XIV, en ese entonces el cardenal Prevost. Y varias intervenciones pequeñas tuvo en la dinámica que era el trabajo en estos grupos, ¿no es cierto? Con el método de la conversación en el espíritu y demás. Y a mí me impresionaba porque obviamente él llegó siendo el prefecto del dicasterio para los obispos y además el presidente de la Comisión para América Latina, de la Pontificia Comisión para América Latina. Por lo tanto, había mucha expectativa en la gente que estaba alrededor de él por escucharlo, ¿no es cierto? Por acercarse, cuando decían va a hablar el cardenal Prevost, había un silencio en la sala, todo el mundo estaba muy atento a lo que iba a decir. Y sin embargo, encontré un hombre que más dado a escuchar que a hablar, o sea, muy mesurado en sus intervenciones, muy precisas, de una profundidad, después les voy a mencionar alguna, pero más dispuesto a escuchar que a hablar, siendo que generaba mucha expectativa lo que él pudiera decir. Entonces, eso primero. Y además, algo que se ha repetido de manera transversal a todas las personas que lo han conocido y que han dicho algo de él, que es su sencillez. O sea, una persona cercana, sencilla, que se nota muy reflexiva y además siempre con esa actitud como amable, como
como una persona que está contenta, pese a tener, digamos, su misión, ¿no es cierto? Y el lugar donde el Señor lo ha llamado a trabajar en la iglesia, ¿para qué decirlo ahora? Es de una responsabilidad enorme, imagino, también como prefecto del dicasterio, pero no se lo veía así como atribulado, como sobrepasado, angustiado, con cara de preocupado. Muy por el contrario, siempre se le notaba sonriente, amable. Yo creo que esa impresión que tú tuviste, Ana María, cuando lo veías saludar y todo, a mí me llamó la atención, y me llamaba la atención eso de que hablaba poco, profundo, lo justo, y que no tenía como esa necesidad de hablar y hablar, sino más bien escuchar, y que se le daba de una forma muy natural. Bueno, esa fue la primera vez. En la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo de los Obispos, no te escucho. Perdona, estaba silenciada. Sí. Ah, Las sesiones de las que habla Valeria son en 2 años siguientes, o sea, en un sí, año y la otra en el otro. No es que sea una audiencia y después otra, sino que son sesiones de un mes, claro, eh, claro. un año primero Entonces, y otro año después. y el otro en el octubre de 2024. Esta octubre del 2023, en definitiva, trabajamos una semana al principio del mes y la última semana para las conclusiones. Y ahí, por ejemplo, en la sesión introductoria, que era clave porque era hablar de los signos o características de una iglesia sinodal, empezar a buscar coincidencias entre todos los participantes de eso y también de prácticas sinodales. Entonces, él, me acuerdo, porque además lo revisé ahora en mis apuntes de los círculos menores, él decía, bueno, como signo de una iglesia sinodal, lo primero que mencionó fueron dos cosas, oración y sacramentos. Entonces él decía, somos una comunidad, y eso uno lo ha escuchado mucho cuando se habla de iglesia sinodal, y podríamos pensar, siendo agustino, el tema de la comunidad es algo que obviamente iba a surgir, pero él dijo, una comunidad eminentemente eucarística, y con la fuerza de la oración y la Eucaristía damos el salto a la acción. Eso a mí me quedó grabado. Y en ese salto a la acción, por ejemplo, hablaba de digamos, la misión también social de la iglesia. Mencionó migrantes, mencionó a Cáritas, por ejemplo, en una intervención, y también hizo referencia a algo que dijo, estos temas salieron mucho a nivel local en la primera etapa de escucha del sínodo, pero después no quedó en los documentos finales, en la síntesis, y yo creo que es importante. Y hablo de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, esas fueron como sus intervenciones en la primera sesión. Un año después, cuando salió el documento final, vemos que tiene todo un número sobre la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas. Y él lo hacía notar en esa instancia. Y también que resaltara esta dimensión de la espiritualidad sinodal, no solo el tema de las cosas concretas o las prácticas. Y después en la segunda sesión, al año siguiente, no me tocó trabajar con él en el grupo, pero sí fui a escucharlo porque mientras transcurría la asamblea nos ofrecieron 4 foros teológicos pastorales donde se abordaban distintos temas, y yo fui a uno de estos donde él era uno de los panelistas y se hablaba de iglesia local, iglesia universal. Y ahí él contó dos experiencias. Para graficar, uno podría pensar que iba a dar un tratado teológico sobre Iglesia Universal o local, pero él fue a hechos concretos y prácticos para explicarnos de qué se trataba esto, de esta dimensión de Iglesia Universal, que a veces se nos pierde un poco en los límites geográficos, ¿no es cierto?, de Iglesia local. Entonces, él en esa oportunidad contó de un curso al que fue, en el cual se formaban pastores, como en el año 2011, y que ahí se decía, el obispo tiene un rol fundamental en decirle a sus fieles, a sus feligreses, que miren más allá de la frontera de su iglesia local, que amplíen el horizonte, para que no pierdan esta dimensión de iglesia universal. Porque la iglesia universal no es la suma matemática y geográfica de las partes, ¿no? Es la comunión, y que era importante que el obispo impulsara y motivara a sus fieles a tener esa mirada, ¿no? Para enriquecerse con la diversidad que había fuera de sus límites. Y la otra experiencia tenía que ver con el curso para los obispos nuevos, que organiza justamente el dicasterio para los obispos, que le llaman el Baby Bishops. Entonces, en ese curso se solía hacer un curso para los obispos nuevos y por separado, al alero del dicasterio para la nueva evangelización, un curso para los nuevos obispos de Asia y África. Porque por las diferencias culturales, de idioma y todo, se tenía esa práctica de que lo hicieran por separado. Y él contaba en el 2024 que el último curso, por primera vez,
lo habían hecho en forma coordinada para que pudieran dialogar, ¿no es cierto?, los obispos de Asia, África con los del resto del mundo. Y después leí algunas evaluaciones de eso y decía que realmente la experiencia de descubrir la naturaleza universal de la iglesia, ¿no? Entonces, mucho énfasis en esa dimensión universal de la iglesia que a veces se nos pierde un poquito, ¿no?, en el horizonte y de reconocernos y autocomprendernos todos como iglesia universal. Así que eso, digamos, para no extenderme más, eso es lo que podría relatar así como lo que más me ha impactado de esas escasas oportunidades en las que pude estar con él, pero que realmente fueron, fueron intensas de trabajo, de escucharlo, de aprender, y me quedo con esas enseñanzas. Muchas gracias, Valeria. Estoy pensando también que, eh, estoy pensando también en que, de alguna manera, el hecho de que él abre tantos idiomas facilita justamente. Es decir, el Papa León XIV habla, por cierto, en inglés, habla muy bien el italiano, muy bien el español, muy bien el francés, y tengo entendido que habla también otros idiomas. Pero con eso alcanza a pescar por continentes. Si pensamos en África, con el francés es muy útil, el inglés también para partes de África y sobre todo de Asia, y además tiene muy buen latín. Sí, y Entonces, me olvidé mencionar en eso, Anita, que tienes mucha razón, que el grupo de trabajo en el que estábamos y en el que él se inscribió, porque uno se inscribía por preferencia idiomática y temática, y ahí armaban los grupos en la Secretaría General del Sínodo, y esto era un grupo en español, claro. ¿sí? O sea que él puso como preferencia su grupo en español, entonces por eso coincidimos, de hecho estaba también Monseñor Fernando Ramos en ese grupo, y hacíamos circular las fotos y demás, no lo podíamos creer, y, y era un grupo en español, ¿eh? Y, o sea, obviamente que lo habla perfecto y no teníamos ningún problema para comprendernos, pero me gustó Y eso es también que él optara por parte, eso. eso es parte a lo mejor de lo que nos va a hablar también María Elena, de que ayer habló en italiano y en español, hoy día empezó a hablar algo en inglés, en esta cosa de que en los medios de comunicación sale cualquier cantidad que es americana, y efectivamente nació allá, pero también tiene una identificación con América Latina a través del Perú, muy, muy importante. Así es que eso también es muy valioso. Quería, María Elena, que tú no entonces nos hablaras desde el no conocimiento personal, sino que del conocimiento como lo hemos tenido los demás en el fondo, hacia, o sea, desde que apareció ayer en el balcón. Quería solamente mencionar, Valeria contó que el Monseñor Fernando Ramos estaba también en el mismo grupo. Monseñor Ramos, el arzobispo chileno, arzobispo de Puerto Montt, de la diócesis de Puerto Montt, por si acaso, para que se pudiera comprender todo. María Elena, contigo entonces nos quedamos para que nos cuentes más. Muchas gracias, Anita. No es fácil tomar la posta después de escuchar a José Antonio y a Valeria, porque en el fondo uno se queda como perpleja de lo que cuentan y de la cercanía con que lo han vivido. Además que agregamos que Valeria, argentina, también tuvo la misma oportunidad con el Papa anterior, con el Papa Francisco, entonces muy deep, ¿ah? Un honor tenerla acá. Yo, en cambio, no lo había escuchado en mi vida, ¿ah? Y entonces me he dado cuenta a partir del Papa Francisco que no sé si cuando él resultó elegido leímos los signos que nos quiso dar, entonces por eso yo estoy en una faceta de quedarme con las palabras del ayer y la homilía de hoy. Y obviamente que va a ser muy parcial. A ver, primero a mí me conmovió la actitud con la que salió al balcón y el contenido de sus palabras y dentro de ella el tema de saludar a todos los miembros de la iglesia y a los que estaban en la Plaza San Pedro con la paz sea con vosotros, que es el saludo de Cristo resucitado. O sea, estamos en un periodo pascual, es un mensaje muy potente. Conté las veces que mencionó la palabra paz, quería hacer lo mismo con otras palabras, pero no me fue posible, y la nombró 8 veces, ¿ya? Y dentro de esas 8 veces, en el fondo el concepto de la paz, yo lo uniría con su formación agustina. Todo esto lo estoy diciendo muy patudamente, ¿ah? Pero en el fondo de cómo, de la paz interior, de la vida interior,
de esta regla de San Agustín, de que dentro de los fines que tienen, vamos a ver si me voy a acordar, em, de un solo corazón y una sola alma en Dios. Entonces, ese contenido de la paz a mí me parece muy elocuente respecto del mismo, respecto de los miembros de la iglesia, pero también respecto del orden mundial. Y en ese sentido, ¿cómo no pensar en Trump? ¿Ah? Y en que sea también nacido en Estados Unidos, pero en el fondo también cómo toma la posta de el último mensaje del Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi, o sea, que habla del fin de la guerra y habla de la paz. Entonces, me parece que es súper significativo. Como no tengo tanto tiempo, no voy a ver, quizás la otra cosa que a mí me conmovió del mensaje de ayer fue este tema de que el mal no prevalecerá. Porque pienso que estamos en un momento de la historia que pareciera que no sé si tenemos tanta fe como para no creernos eso. Y el que lo diga me parece súper significativo. Después me llamó la atención en la homilía de hoy. Perdona, María Elena, que te interrumpa. Cuando habla de la paz, o sea, no, y de que el mal no prevalecerá, dos veces señala no tengan miedo. Que a uno También, es de los tiempos de Juan Pablo II, es como la asociación inmediata. Y además contemos que es el único papa que a mí me ha tocado ver, o sea, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, el único papa que llevó algo escrito, que lo encontré notable. O sea, mi primera cosa fue, ¿dónde escribió esto? ¿Habrá sido en la Capilla Paulina? ¿Lo habrá escrito anoche? O sea, o a la hora de almuerzo cuando todos estaban durmiendo siesta. Pero es impactante que haya tenido la claridad de ánimo y de espíritu como para dar un programa así. Y por favor te dejo con la homilía de hoy que fue sí, ciertamente preciosa. pero una pregunta, yo tenía la sensación, no sé si estoy equivocada, que ningún papa de los que tú nombraste hizo un discurso tan largo ese día. Y fue espontáneo, como tú dices. Entonces, Ninguno, fue un saludo espontáneo. Él, y, él y, leyó algo y leyó, o sea, porque de verdad la pregunta de Copuchenta, de en qué minuto lo hizo, es porque indica la claridad mental que tiene la persona, efectivamente. como para escribir tan rápido algo tan profundo y que podemos seguir gustando por mucho tiempo. O sea, es muy, muy lindo. No me fijé hoy porque no vi las imágenes de la homilía, pero creo que también estaba con algo escrito. Me O sea, parece. yo lo leí, creo que es imposible improvisar lo que dijo, ¿ah? O sea, ya sería como, no sé, puede ser, pero yo creo que lo llevaba escrito. Porque fíjate que en la homilía de hoy me conmovieron varias cosas. Una, como su sentido de realidad respecto del mundo. O sea, en el fondo, él habla de esa pregunta que le hace Jesús a San Pedro, de qué dicen del Hijo del Hombre, que yo siempre la encontraba insólita. Reconozco que era una pregunta que yo decía, ¿para qué Jesús necesita que le conteste algo así? Entonces, a partir de esa expresión, él analiza de cómo, en el fondo, a Jesús, hoy día y ayer, y siempre, no sé si siempre, pero en el fondo, eh, los que están en los círculos de poder lo ven como alguien como sin importancia, sin reparar en él, sin nada. No es tema en la vida. Otros círculos, en el fondo, no se creen, o sea, se creen que es alguien como medio charlatán, medio curioso, medio como que habla cosas raras, y también lo desechan. Y los que lo siguen son aquellos, él lo dice, de que son esas personas que en el fondo no ven solo a Cristo como una persona, sino como alguien, un profeta que cala hondo, pero que lo siguen mientras no signifique riesgo ni aventuras que no quieren recorrer. No lo dice exactamente así, pero en el fondo habla de cómo en el mundo hablar de Cristo es hablar de cosas absurdas. ¿Ah? En el fondo que la gente que cree en Cristo es como poco inteligente, como livianita, como un poquito débil. Eso sí lo dicen, no como lo estoy diciendo yo, obviamente, pero en el fondo me llamó la atención
el sentido de realidad de lo que es el secularismo, el agnosticismo, el ateísmo, o sea, lo encontré muy centrado en lo que es la realidad. Y por otro lado, habla de cómo la falta de fe, un María minuto, Elena. No, no. María Elena, es que además dice que el ateísmo puede estar entre creyentes, total, total, que es una absolutamente, frase impresionante. O sea, impresionante. eh, O sea, si la tienes em, ahí, a ver, espérate, porque eh, aquí, entre muchos bautizados acaban viviendo un ateísmo de hecho. Y luego en este dice que en estos lugares donde se rechaza ese mensaje, el mensaje de Cristo, son justamente los lugares donde más urgente es evangelizar y levantar la voz, no dice levantar la voz, pero en el fondo, y dice cómo la falta de fe en ese mundo actual eh, tiene como efecto la pérdida de sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona. Y en ese sentido, estamos viendo en la juventud, en ese ateísmo de hecho entre los bautizados, y en el fondo, ¿cuánto vemos esta pérdida de sentido de la vida? Así que, y por otro lado, en el fondo la intercesión de María una y otra vez. Eso también lo encontré increíble. Ayer la Virgen de Pompeya, que yo tenía algún grado de cercanía con la Virgen de Pompeya porque mi abuela era muy devota, iba todos los jueves a la Virgen de Pompeya, que hoy día en la calle Bustamante, que hoy día es la parroquia de los inmigrantes. Miren qué, qué, qué providencias de la vida. O sea, yo podría hablar mucho rato más, ¿ah? Pero creo que ya estoy en el tiempo. efectivamente, aunque yo te interrumpí algo, igual ya estás en el tiempo. Entonces vamos a pasar y la idea es ir como intercambiando un poco ahora más fluidamente o más rápido en realidad, con pocos minutos. Ya no les voy a contar los minutos, pero sean breves, por favor. A ver si alcanzamos a hacer. Pero lo primero que quería como tratar de preguntar, o sea, preguntarles directamente, es qué desafíos creen que a nivel eclesial tiene este Papa, sin meternos todavía en la segunda pregunta que va a ser, que intuyen ustedes que este Papa puede aportar esos desafíos. Es más bien, hagan primero el diagnóstico, un diagnóstico rápido, quizás María Elena, ahora sí partimos por ti, seguimos por la Valeria y terminamos en José Antonio y después recuperamos nuestro círculo habitual. A ver, difícil tu pregunta, pero yo una de las cosas que he pensado es que es como el mensaje de Cristo de 2000 años atrás se actualiza, ¿ya? Y se actualiza en función de cómo se lee la cultura. Entonces, creo que una de las cosas es tratar de leer esa cultura, porque en el fondo no sé a quién le escuché que el lenguaje que ocupamos los católicos es aburrido, no le llega a nadie y en el fondo no estamos llegando porque el lenguaje es un medio y no los estamos ocupando bien. Entonces, ese descifrar la cultura. Y por otro lado, a mí, eso como creo que otra de las preocupaciones es el tema del avance de la inteligencia artificial y de la ciencia y la tecnología, porque en el fondo, ¿de qué manera eso representa una deshumanización? ¿Cómo afecta el trabajo humano? ¿Ah? ¿Cómo, o sea, creo que las tecnologías que vuelan tan rápido también es muy necesario como dar un mensaje a este mundo esencialmente cambiante, pero descifrando la cultura. Muchas gracias. No sé si hoy día él ya dijo a una periodista o a alguien que había elegido León XIII, a pesar de que hay distintas teorías sobre que León, de que él se preocupó de la revolución industrial y que ahora había una revolución tecnológica y que en el fondo había que ser de alguna manera frente también a esa realidad. Muchas gracias. 18 Malí lo contó en una Ah, entrevista, ya. que lo había conversado con él. Ujú. Valeria, tú, pues, Sí, sí, bueno, coincido también con María Elena y yo agregaría algo que aunque puede sonar muy adintra, al interior de la iglesia, es algo que definitivamente tiene su sentido hacia afuera también, ¿no es cierto? En sus frutos hacia afuera, que es justamente la implementación del sínodo.
¿sí? Estamos ahora en una etapa donde un proceso sinodal que lleva 4 años y estamos a la espera de las conclusiones y los estudios de 10 grupos y 2 comisiones que están tratando temas muy relevantes de la vida de la Iglesia. Y todo eso a este Papa le va a tocar recogerlo y tomar decisiones, ¿no es cierto?, al respecto. Y esas decisiones que tienen que ver con cómo ser una iglesia sinodal y los ajustes, cambios, reflexiones, los distintos procesos, renovación de estructuras que tenemos que hacer, eso es algo que tiene un impacto directo en nuestro diálogo con el mundo y la sociedad. Entonces creo que ese va a ser uno de los grandes desafíos del Papa, esta continuidad. A veces el desafío no está tanto en la innovación, sino en la continuidad con, digamos, las herramientas y lo que nos pone el mundo hoy en día a este pontificado y a este Papa en concreto. Muchísimas gracias, Valeria, también, y nombró la sinodalidad ayer saliendo Sí, en la logia, así que importante también sí. esa palabrita dicha ahí que sabemos que significa mucho más. José, ¿qué nos quieres decir tú acerca de qué desafíos pueden haber en la iglesia? Y sigue tú de inmediato diciendo, cómo crees que puede aportar el Papa León XIV? Bueno, no me han dejado mucho que decir, porque acá lo tenía apuntado. Eh, Como sucesor del Papa Francisco, eh, pienso que sus principales desafíos, sobre todo en este inicio de su pontificado, uno es lo que ha dicho Valeria claramente, o sea, él va a tener que gestionar y que concluir la sinodalidad, ¿no es cierto? Un proceso que lleva tiempo, que ya ha llevado tiempo, que allá hay todo un trabajo hecho y que el Papa Francisco le había puesto muchísimo, muchísimo empeño. Esa sinodalidad, esa participación de toda la iglesia en la propia iglesia, no creo que sea fácil, no creo que sea fácil, con lo cual es un desafío importante. Otro desafío importante es no bajar los brazos en el tema de todo lo que el Papa Francisco ha avanzado en el tema de los abusos sexuales al interior de la iglesia. Es un tema que poca gente probablemente quiere comentar, pero está claro que y somos conscientes todos que el Papa Francisco eh, se lo planteó como desafío, como objetivo y como una herramienta importante de su pontificado y ahora a León XIV eh, no puede bajar la guardia. Está claro que él, al estar en el dicasterio para los obispos y al estar tan cerca del Papa Francisco, este será también un desafío importante. Y el tercer desafío, como aporte a lo que han mencionado Marilena y Valeria, es que le está tocando una política internacional complicada, una política internacional de cambios radicales en Europa, en Estados Unidos, en la misma Latinoamérica. Y cada realidad es completamente distinta. Entonces, para una persona como el Papa, tratar de acomodar esa política internacional y llevar de alguna manera el mismo mensaje es complicado. Con lo cual, evidentemente, ahí confío plenamente, no solo en el Espíritu Santo, sino también en que su propia personalidad norteamericano, latinoamericano a través de su estadía misionera y episcopal en el Perú, su, su pasado como migrante, porque su familia, él mismo ha contado y ya se ha tomado el tiempo de contar en varias oportunidades cómo su madre, su padre, sus abuelos, hay una mixtura ahí de naciones, lo cual lo ha ayudado a dominar los idiomas que domina, sean de alguna manera un desafío que él pueda lograr con éxito y con éxito pronto, porque esta política internacional y estos cambios radicales se están dando ya en este momento, ¿no? Y continuar entonces con el aporte de lo que se ha mencionado
Creo que eh, Mariela mencionó las veces que León XIV mencionó la palabra paz. Va de la mano con el desafío, el último desafío que he mencionado. Es decir, creo que su aporte eh, a este pontificado es primero, su naturaleza misionera. Su naturaleza misionera, que va de la mano con un conocimiento perfecto de la doctrina y de la teología. O sea, yo conversaba con mis amigos entre ayer y hoy, en estas últimas 24 horas, lo importante que ha sido San Agustín para la teología y la doctrina católica de los últimos 1500 años. O sea, definitivamente eh, alguien que ha sido además el prior general de los agustinos tiene muy, muy clara la doctrina teológica católica que va de la mano con su predecesor León XIII al ser y al poner los hitos de lo que hoy es la doctrina social de la Iglesia. O sea, León XIII, con Rerum Novarum principalmente, plantea los puntos que luego la mayoría de papas del siglo XX han mantenido como estructura de sus encíclicas. Es impresionante, ¿no? Y por lo tanto, confío plenamente en que ese aporte, de ese conocimiento fiel de la teología y de la doctrina, con su naturaleza misionera y ese don de gente va a hacer que sea un papá que llegue a mucha gente. E indirectamente, esa llegada va a ayudar también a dos aportes más que confío en que lo va a lograr, porque sin ser muy inteligentes, creo que estamos frente a un papado que en condiciones normales debería de ser algo prolongado, ¿no es cierto? Por la edad, por su capacidad intelectual y su estado físico. eh, el tema de lograr que estos desafíos en este pontificado puedan tener un, un final feliz para todos y de muchísima aceptación. No solo del mundo católico, sino también la unidad al interior con las otras iglesias. Hay mucho que trabajar últimamente con las iglesias ortodoxas, por ejemplo, y creo que ese espíritu misionero va a ayudar muchísimo también. Muchas gracias, José Antonio. Fíjate que entre el desafío que recordaste sobre continuar con el nunca más, digamos, de los delitos sexuales al interior de la iglesia, Eco. o sea, de enfrentarlos y de reparar. Escuché de quien es la encargada de prevención en Perú, que fue él el primer delegado, el primer encargado de prevención de delitos sexuales. Así es que eso también quería como ponerlo de manifiesto porque muchas víctimas habían identificado la prevención de abusos con toda la labor del Papa Francisco en ese ámbito y yo creo que es un alivio también saber que es una persona comprometida con esto. Así es que muchas gracias también por eso. Valeria, cuéntanos tú. Bien, primero, yo creo que como la iglesia en este momento no puede dejar de preguntarse, y cuando digo la iglesia digo todos nosotros, ¿no? No podemos dejar de preguntarnos cómo hablar de Dios a un mundo que no escucha. Esa es una gran pregunta. Y de ahí tendría que surgir, ¿no es cierto?, una renovada forma de anuncio, que es lo que necesitamos hoy, ser creativos, ser audaces y ser humildes para ese anuncio. Y no hablo solo de si vamos a usar los medios digitales o no, porque esa puede ser una manera, un instrumento, pero realmente reflexionar muy profundamente cómo hacemos en el mundo de hoy, en un mundo que no escucha, que está fragmentado, secularizado, para hablar de Dios. Y creo desde esa perspectiva que el Papa puede aportar, ¿no? con su propia impronta y lo que hemos estado conversando con él y todo,
puede ayudar y puede aportar en todo lo que es la escucha y el diálogo. Yo creo que ahí hay una tarea en la que no podemos nunca flaquear, que es la unidad de los cristianos, el diálogo interreligioso. Me parece que el Papa puede aportar muchísimo por lo que hemos sabido de su historia, lo que hemos visto y conversado sobre él en este ámbito. Y eso a la vez es un signo, es una voz, esa voz que se le está pidiendo a la Iglesia ser a nivel internacional y del mundo, una voz de paz, ¿m? Que pueda ser testimonio para las guerras que estamos viendo, lo que está pasando también en el mundo y en la sociedad, y creo que el Papa ahí puede hacer un aporte muy importante, ¿no? Con el testimonio de este no claudicar en el camino hacia la unidad de los cristianos y el diálogo interreligioso. Muchas gracias, Valeria. A lo mejor María Elena lo va a retomar, pero en la prédica de hoy justamente habló del diálogo y de tender puentes. Lo dijo explícitamente en el fondo y habló del sentido comunitario y de la conversión permanente a nivel personal, ¿ah? O sea, no una cuestión como abstracta, sino que unido a esto de cómo se hace para hablar con la realidad y no es con rechazo al mundo, también me gustó mucho eso, es como valorando en donde estamos que podamos ir acercándonos, así que muy, muy lindo. Muchas gracias, Valeria. Pasamos entonces a María Elena con ambas cosas. Em, Fíjate que yo, desde mi frivolidad, cuando el Papa apareció en el balcón y dio su discurso que fue increíble, yo pensaba, qué atroz debe ser para un Papa recién electo, que no lo comparen con el anterior, que si la continuidad o no continuidad. Y entonces, o sea, qué difícil ser uno mismo con ese peso anterior o de los anteriores. Entonces, yo creo que el aporte de él, en estos 2 días, es desde su identidad. O sea, a mí me pareció una persona como súper como convencida, o sea, se veía, no sé si estoy extrapolando, pero cuando salió al balcón se veía una persona profundamente emocionada y con una serenidad de espíritu y una paz interior, pero que la traspasaba como muy elocuente. Y en eso yo creo que el aporte, en el fondo, por un lado, en lo que hemos visto, se ve una profunda convicción y es una convicción que nos falta a los católicos muchas veces. O sea, para poder llegar a los demás, primero tenemos que estar convencidos que tenemos un camino maravilloso, ¿ah? Lleno de esperanza y que vale la pena vivirlo. Porque como me dijo alguien, una alumna judía, oiga, ¿sabe qué? Los funerales de los católicos son como tan tristes, me dijo, salen como todos deprimidos, todos llorando, y nosotros en el judaísmo celebramos la vida de la persona. Entonces, eso me dejó pensando, y en la línea del Papa actual, yo creo que las funciones que él ha cumplido, tanto en su propia orden, su tesis doctoral, recuerden que es canonista, ¿cómo se llama? Fue sobre la labor de los priores generales en la orden agustina. O sea, en el fondo, él ha servido, como decía José, desde el punto de vista como de la vida espiritual, pero también en lo comunitario, en el conocimiento, o sea, el dato duro de que aporta la teología, ¿ah? Y por otro lado, ese afán misionero. Entonces, yo creo que la identidad de él es muy potente y en estos 2 días me parece que se ha demostrado. Em, y respecto, ¿cuál era la segunda pregunta? Eh, ¿Cómo aportaba en el fondo? O sea, ¿cómo las características de él aportan a estos desafíos que antes dijeron? o sea, yo en este minuto me quedaría con eso. Ujú. Estaba pensando que yo estuve en la plaza, ¿ah? Cuando salió la fumata blanca. Estaba bastante rodeada. Lamentablemente habían otros espacios y lo único que quería era seguir avanzando y no hubo caso. Estaba rodeada de alemanes, que son fundamentalmente los que no me dejaron avanzar, italianos, mexicanos, portugueses, y no hablamos. Durante la espera uno no hablaba tanto con los demás. Y
sale el humo blanco y ya la alegría es contagiosa y uno necesita comunicarse y ya empieza a ser punto de unión. Pero ya cuando dicen el nombre, cada uno aportaba lo que podía, o sea, de dónde lo conocía, por qué lo conocía, los distintos idiomas, otro que se podía conectar, a mí yo nunca me pude conectar, que se podía conectar con Wikipedia, digamos, podía leer algo más, o sea, era muy entretenido y desde el humo blanco empezó con Viva el Papa, o sea, yo creo que el punto de unidad que tiene la Iglesia Católica en torno a la figura del Papa es súper importante, es muy automático que lo queremos, pero también esperamos mucho de él, ¿ah? Entonces es complejo también todo eso. Eh, a ver, No, José, que Anita, ay, perdona. Lo que pasa es dime. que yo otra cosa que quería agregar es la cuestión que dijiste tú de la unidad en la universalidad. Que en el fondo podemos ser muy disímiles, pero tenemos un proyecto común y eso creo que lo está transmitiendo también él. Mucho, mucho, tal cual. Y que es muy agustiniano, en todo, Claro. en toda caridad, en realidad. A ver, quizás partimos por ti, José Antonio. ¿Te encuentras entonces caminando por la calle o le mandas una carta al Papa León XIV que tú conociste como Monseñor, como el Padre Roberto, como Monseñor Prevost? ¿Qué le dirías en esta onda de ir despidiéndonos ya de nuestros amigos que nos han ido siguiendo? Antes de mi pregunta al Papa, quería comentarles también, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en este cónclave en particular, y después de haber visto la película, eh, como que hemos estado muy, muy cerca, hasta el cierre de las puertas prácticamente, hemos tenido la oportunidad de vivir el cónclave como un cardenal más, por lo menos hasta que nos sacaron hasta que nos dieron el extra, hasta ahí se ha vivido mucho y eso pienso que también ha ayudado lo que tú has sentido en la plaza, ¿no es cierto?, con esa fumata blanca. Eh, yo he estado preguntándome qué, qué le preguntaría. Evidentemente hay ¿O qué le cosas dirías, ah? Lo claro, sobre necesito el esta pregunta. país, ¿Qué le comentarías? algo sobre el ¿Qué te gustaría país, conversarle? o sea, le diría algo sobre mi país, ¿no? Pero no lo voy a hacer, porque acá no es la idea. La idea es eh, preguntarle algo en realidad más profundo, ¿no? Este, y yo creo que dentro de lo coloquial y lo sencillo que es él y que siempre te permite hablarle cualquier cosa, yo hoy día le preguntaría qué le diría en una reunión privada con Donald Trump. ¿De qué hablarían? ¿Cuál sería el aporte de él como papa a una persona tan importante, tan poderosa y tan complicada como, como Donald Trump, a quien vamos a tener que aguantar 4 años, ¿no? Entonces, no es poco tiempo. Muchas gracias. Vamos a ver si te lo contesta y lo dice en algún otro momento el Papa León XIV. Valeria, ¿tú qué le dirías, qué le comentarías? Bueno, yo creo que primero le diría que le aseguraría mi oración forever and ever, por siempre, que cuente con eso, que voy a estar rezando permanentemente por él, porque entiendo que él cree mucho en cómo lo podemos sostener con la oración, ¿no es cierto? Entonces, que esto es muy fundamental y que lo voy a hacer, que cuente con eso con toda seguridad. Y después, dos cosas. Por un lado, le pediría que con su magisterio nos enseñe como a redescubrir esta dimensión de Iglesia Universal, de la que él hablaba en ese foro, ¿no? Que nos enseñe, que nos guíe como pastor a esa dimensión y al intercambio de dones. Al autocomprendernos como Iglesia Universal es más fácil esto de entender que lo que tenemos es para compartirlo entre todos, que nos enseñe eso con su magisterio. Y segundo, así desde mi corazón de canonista, le diría que rápidamente implemente las reformas en el código que son necesarias para hacer una iglesia más sinodal. Que yo creo que el código tiene mucho ya y que todavía tendríamos que empezar por aplicar lo que tiene, pero que también hay cosas que hay que ajustar y que son para bien, para mejorar, y que lo haga y que confiamos en él y que impulse esas reformas y todo
para tener una legislación universal que se ajuste, ¿no? A este rostro de iglesia misionera que queremos tener. Ahora, él como canonista, yo te aseguro, Valeria, de que ya lo debe estar pensando. Sí, sí. Pero yo puedo decirles una cosa, le escuché una entrevista de hace tiempo en lo que él habla de lo institucional, porque saben que los canonistas tenemos toda esta onda de que existe lo institucional y lo carismático, y el mundo carismático se da sobre todo en la vida religiosa, y estamos siempre con este equilibrio. Y me encantó con la libertad con que habló del aspecto institucional, diciendo es muy importante, pero eso no es solo la iglesia, que lo dice también en la homilía de hoy con, en otras palabras, Benedicto XVI lo decía con la adhesión a la persona de Jesús, él lo dice con esta relación personal con Jesús. O sea, no se lo come la institución, que creo que es importante, o es un riesgo, un sesgo que tenemos a veces los canonistas. María Elena, ¿qué le dirías tú? O sea, yo con la precisión que cuando yo me encuentro con alguien importante quedo muda. ¿Ah? A pesar de todo lo que hablo, una vez me encontré con don Francisco en Nueva York, en la calle, y fue tal mi emoción como que fuera mi papá que le dije, cruzando la calle, soy chilena, o sea, imagínense la estupidez. Entonces, en el fondo, aquí, si me dices así como qué le diría, le pediría que nos renovara la esperanza y que en el fondo este jubileo de la esperanza en el que estamos inmersos nos ayude con esa convicción para poder transmitirle a los demás. Eso punto uno, pero diría, no sé si me saldría, pero la segunda, el segundo punto es que nos muestre cómo él y la iglesia muestra un proyecto común, en el fondo cómo es la unidad en la diversidad, y que en el fondo todos cabemos, ¿ah? Y que a lo mejor podemos tener muchas diferencias en muchas cosas, pero todos queremos llegar donde mismo, ¿ah? Y que nos dieron unos medios que sirven para llegar para eso. Entonces, pero el tema de la esperanza a mí me toca como muy profundamente. No vale, pues no vale. Muy profundas las preguntas de Valeria y de Marilena. Lo mío es más coloquial, más te agarraron en el camino. Bueno, seguramente con el Papa Francisco habrías hablado de fútbol, José De todas Antonio. maneras, de Claro, todas y ahora maneras. con don Roberto hablarías de política, porque seguramente en algún minuto hablaste de política con él. No, Pero hablaría, María, de verdad, hablaría, ¿sabes de qué? De que me confirme que la comida chiclayana es la mejor comida del mundo. yo Y creí lo que iba a digo, decir y con lo lo del digo en pisco serio, ¿ah? sour, con lo del No, 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 pisco. no, no. La comida peruana es muy buena, digamos, es internacionalmente No lo conocida. vamos a discutir. Pero yo como peruano te puedo decir que la mejor comida en el Perú es la comida chiclayana, la comida del norte. Pero sin Vamos a ver discusión, qué me... sin discusión. Seguramente te lo confirmaría. María Elena, Sí, hombre. con esto que dijiste de que cabemos todos, ayer ya te empezó a dar la razón, porque en su saludo ayer dijo, cabemos todos en esta iglesia, es para todos nosotros. Es verdad. Fue también muy bonito. Yo, por si a alguien le queda duda, digamos, sobre lo que yo le diría, no, yo parece Obvio. que solo le daría las gracias. O sea, encuentro que ya es un inicio precioso, ya es un inicio en el que ha puesto todo su corazón. Yo, de verdad, la bendición de ayer fue de silencio total. Yo no sé si se alcanza a sentir porque como lo vi en persona y no lo vi Voilà. pero el silencio, no, es que el silencio, habían 100.000 personas, habíamos, 100.000 personas, y se producía silencio cada vez que salía algo de él. Entonces fue muy lindo y yo parece que le daría las gracias. Después, no sé, después le preguntaría también probablemente cosas más técnicas por deficiencia personal, ¿no? Pero esperamos mucho del Papa León XIV, con mucha esperanza ya. Yo creo que partimos todos como, qué lindo que una persona que se ve no tan protagonista, también como piola, diríamos en Chile, como tranquila. Ustedes mismos lo han descrito como una persona que escucha, que se pone súper serenamente y conmovidamente cuando es elegido, que reitera el saludo a los cardenales y les agradece y les pide estar juntos. Yo creo que es muy, muy bonito. Y les puedo contar también que hoy día fui a visitar al Papa Francisco
a Santa María la Mayor, también para agradecer esa entrega que él tuvo y para que ahora él siga con la frase que él nos pidió al inicio de su pontificado, que era rezar por él, que él rece por nosotros y sobre todo por su sucesor, o sea, por Papa León XIV. Yo creo que con esto mejor nos despedimos para que no se despida la gente antes que nosotros y se vaya antes que nosotros. Y a ver si repetimos esto y vamos siguiendo el pontificado del Papa León XIV hasta que nos aprendamos bien cómo es y qué nos va enseñando cada vez. Muchísimas gracias por la disponibilidad que fue inmediata de ustedes tres. De hecho, la María Elena lo propuso y la Valeria y José Antonio no dudaron y la facultad nos apoyó mucho y ahora también tenemos el gran apoyo de Radio María, de las cuales, por cierto, escuchamos. Así es que muchísimas gracias por haber estado juntos conversando al Papa, que es una noticia que nos llegó al tiro, nos llenó al tiro de alegría. Así que muchísimas gracias y chao, ¿ah? Que estén muy bien Muchas cada gracias uno. a Muchas todos, un gracias. gusto. Chao. Hasta la próxima.